Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro nuevo canal de Narcomentarios, en el que vamos a hablar del interesante y fascinante mundo del narcotráfico y las drogas. Y en el video anterior les comentaba que nos apasiona este tema, lo conocemos en carne propia. Hemos trabajado en el tema, lo hemos estudiado de distintos puntos de vista, lo hemos analizado y lo continuamos analizando día a día con lo que ocurre alrededor del mundo. Y lo que les comentaba yo en base a nuestra experiencia es que por vivir aquí en Estados Unidos, en el país más consumidor de droga del mundo, tenemos cierta visión, tenemos cierto conocimiento, tenemos cierta habilidad de entender el tema de la droga y del narcotráfico, tal vez mucho más profundamente que lo que nos analizan gentes en otros países. Y tenemos además, ¿no?, lo que yo les había comentado en mente, tenemos la habilidad de no solo conocer la mentalidad de Estados Unidos, la mentalidad del norteamericano, del que consume la droga, sino que también tenemos la habilidad y el conocimiento de la gente que la produce, que la contrabandea, que la vende y que ha creado todo este mundo. Estamos hablando de los narcotraficantes, este mundo de violencia y de problemas sociales, económicos, de corrupción y demás. Entonces, lo que queremos es unir, a través de estos videos, un poco todos estos cabos de preguntas y respuestas que mucha gente no las hace. Entonces, vamos a tratar aquí de hablar con propiedad. No vamos a esconder nada, o sea, obviamente amigos, amigas, por haber estado en el gobierno, por haber trabajado en muchos temas, hay cosas que no se pueden hablar por razones de seguridad, pero hay muchas cosas que hoy en día abiertamente se pueden hablar con propiedad, que son muy importantes que ustedes las entiendan y las conozcan para que se puedan dar una mejor idea de lo que el narcotráfico hoy en día significa en su país, en el ambiente global y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que queremos primero para empezar a entender todo este trama es que tenemos que ir por partes. Y a mí lo que me interesa es compartir con ustedes el conocimiento, pero también darles distintas perspectivas de por qué ocurre lo que ocurre. Si tuvieron la oportunidad del video anterior, les comenté que yo trabajé el tema de las drogas y del narcotráfico en distintos niveles. Cuando hablo de distintos niveles es sumamente importante entender por qué eso transforma y afecta un poco la forma en que el narcotráfico se ve. Porque usted, amigo, amiga, ve mucha y lee mucha y recibe mucha información de distintos ambientes. Y le digo, yo como usted, por estar interesado en el tema, sigo muy de cerca toda la temática. Leo mucho de lo que gente escribe alrededor del mundo, me apasiona todo el tema. Leo lo que los periodistas publican, escriben, escucho comentarios, escucho entrevistas, veo películas, o sea, yo también he visto la serie Narcos en Netflix, he visto las series en Amazon, he visto películas, porque además soy una persona que me encanta el cine, he leído muchas novelas sobre el tema. Entonces, hay cosas obviamente que son exageradas, porque para el punto del entretenimiento tienen que así ser, ¿no? Pero hay cosas que no son reales, porque no son tan románticas como se las pretende hacer en el ambiente de entretenimiento del cine, de la televisión,
de las series de narcotraficantes y demás. Entonces, mucha gente seguía por esas películas, por esa información, pero también hay gente que lee, que escribe. Por ejemplo, tenemos una cantidad de excelentes periodistas en muchos países del continente y acá en Estados Unidos, que hacen muy buenos análisis, pero excelentes análisis de la política, de la corrupción, del narcotráfico, porque han invertido mucho tiempo, porque tienen mucho tiempo escribiendo, ya sea en revistas, ya sea en periódicos, ya sea hoy en día, ya ahora en línea se publica mucho, hay muchas muy buenas, y hay unos excelentes libros de donde ellos han ido recolectando información y la han ido plasmando. Pero fíjese qué cosa curiosa, muchas veces alguna de esa información es completamente errónea, completamente equivocada, basada en inventos y en cuentos y en mitos. Y que como no se pueden comprobar, a pesar de que, le digo, hay gente que dice, no, yo leí un reporte o yo me lo informó fulano de tal o tal persona me dijo esto y esto y esto, creen que esa es la realidad. Y yo le voy a decir que en este tema del narcotráfico hay mucha mentira y hay mucho mito, porque además acuérdese que los medios de información, los medios digamos sociales y obviamente el mundo del entretenimiento, lo hacen para ganar dinero. O sea, el negocio del narcotráfico sí genera mucho dinero, pero hay gente que vive del cuento del negocio del narcotráfico, que quiero que entiendan, gente que vende su presencia, sus historias, sus novelas, sus aventuras. Y mucho de eso, para que sea entretenido, tiene que exagerarse. Y hay un montón de gente que ha exagerado, que ha inventado historias que no son ciertas, que no pudieran haber jamás pasado, desde el punto de vista como lo conocemos, como lo manejamos nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Por eso es que es importante que entienda que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar el tema del narcotráfico a nivel menudeo, a nivel calle, lo vimos luego a nivel medio pelo, mediano de sociedad, y luego lo vimos a un nivel mucho más alto, a un nivel político, a un nivel diplomático, a un nivel con acceso al que la mayoría de la gente no tiene ese acceso. Ahí es donde se manejan esos famosos entretelones políticos del narcotráfico que mucha gente manipula, inventa, le agrega, pero que no es real. Y esa información, a pesar de que mucha gente dice que la tiene, no la puede tener porque mucha de esa información que se maneja siempre está clasificada, particularmente aquí en Estados Unidos, a un alto nivel en la que la mayoría de las personas jamás van a tener acceso a ese tipo de información. Le digo, yo no voy a hablar de súper secretos, pero sí conozco cuando alguien está inventando, cuando alguien está exagerando. ¿Por qué? Por haber trabajado en distintos niveles, yo le puedo decir, esto jamás hubiera ocurrido por esta razón. No quiere decir esto que no pasen anomalías, que no pasen extrañas cosas y demás. No tampoco vamos a tratar de negar a todo el mundo, pero hay cosas que jamás pueden haber pasado. Y entonces, lo que vamos a tratar aquí de explicarle a ustedes, amigos y amigas, es un punto interesante desde alguien que estuvo ahí, porque yo soy, ustedes han oído esa famosa frase, la guerra contra las drogas, es un cuento. La guerra contra las drogas es una mentira, es un cuento, es un invento que creció en los años 70 y se fue expandiendo. Y no hay tal guerra, la guerra no existe. Pero si usted le gusta ese término, pues entonces yo me pudiera decir que soy un veterano de esa guerra, ¿verdad? Como muchos veteranos, yo soy un veterano de la guerra de las drogas. Y le digo, como veterano de la guerra de las drogas, que la guerra de las drogas es un cuento. Es un cuento aquí, es un cuento en su país y es un cuento en todos lados. ¿Pero por qué es un cuento? Porque yo le puedo decir es un cuento y dejarlo ahí, entonces flotando. Entonces le voy a demostrar
la hipocresía, las mentiras, los mitos, las exageraciones, porque yo lo he visto de distintos lugares. Y entonces, yo creo que eso que le estoy contando va a ser interesante para que usted vea una perspectiva a través de lo que yo le comente, de puntos de situaciones, de puntos de vista que le van a ampliar a usted su panorama, para que mejor entienda. Y para que mejor entienda por qué la droga, el negocio de la droga, el negocio del narcotráfico, la corrupción, todo el tejimaneje detrás del gran poder del narcotráfico, que es el mundo financiero, que es el mundo de la política, que no permite muchas desvariaciones. O sea, la gente le inventa, la gente le dice, pero hay cosas que jamás van a dejar de pasar. Y esto es lo fascinante de este tema. O sea, es un tema, le digo, verdaderamente fascinante, que nos podemos pasar un largo rato, y eso es lo que yo los quiero invitar a ustedes para que vayamos explorando juntos, para que vean cómo se maneja, para que vean, para que lo entiendan, y si gustan comentar, si gustan hacer preguntas, vamos a tratar de ir clarificando algunas cosas, quitando algunos mitos, demostrándole a ustedes a través de experiencias personales lo que verdaderamente ocurre en el tema del narcotráfico. Lo que sí le voy a decir es esto: acá no vamos a proteger a nadie, no se trata de tratar de convencerlo, no, eso no puede ser porque esta institución no hace eso, o esta gente no hace esto. Mire, se hace de todo. Hay instituciones que hacen una cantidad enorme de cosas ilegales que las vamos a hablar aquí y allá. Y no vamos tampoco, es parte de esto y esta aclaración importante, vamos a acusar a ningún país, no vamos a acusar al país aquí porque, mire, ustedes son los narcos y estos son los consumidores y esta es la razón que ustedes están así. No, no es una acusación, son aclaraciones, son conversaciones, son comentarios, son narcocomentarios. Y tampoco vamos a juzgar a nadie, porque esa no es nuestra función. O sea, para eso está la ley, para eso está el sistema. Si hay países corruptos, es un problema del país de ellos, de lo que pasa. Si hay un país de consumidor, es el consumo de aquí. Y quiero que entienda la dinámica de por qué. Porque la gente dice, bueno, pero los narcotraficantes todos son malos y ustedes son las víctimas. No, aquí no hay víctimas. Aquí hay una colusión, hay una convergencia de temas. O sea, la droga existe porque hay una demanda. No, la droga no existe porque nadie le pone un arma en la cabeza y le dice, oiga, consuma esta droga y dróguese. No. Hay una demanda y esa demanda tiene que ser satisfecha. Entonces, eso es parte del negocio. Entonces, todos esos pequeños detallitos los tenemos que hablar. Entonces, amigos, amigas, los invito para que podamos, digamos, atravesar por este mundo, por este interesante camino que nos proponemos llevarlos a ustedes, para que vean desde un punto de vista real, con otros ojos, la realidad de lo que es las drogas, el narcotráfico y todo lo que esto influye e incluye. Amigos y amigas, como siempre, un gusto saludarlo. Los esperamos en el próximo video. Cuídense mucho.